Hola, ¿me pueden escuchar? Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, hola, ¿hay alguien ahí? ¿Me escuchan? Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Qué bueno. Ya en un momentito son y 26, a las y media vamos a comenzar. Contame, ¿por qué te interesa este webinario que estamos brindando el día de hoy? Me encuentro haciendo el posgrado en finanzas y me interesa aprender cuanto más pueda acerca de eso. Ah, muy bueno. ¿Dónde lo estás haciendo el posgrado en finanzas? Buenísimo, excelente, Francisco. ¿Cuál es tu formación de grado, contador o economista? Licenciado en Administración, ok. ¿Y ya tenés pensado tu tema de tesis o va a ser algo relacionado con esto o no? Ups. Bueno, ya en un momentito estamos por comenzar, ¿eh? La idea es que sea lo más colaborativa posible, ¿sí? De manera de que yo vaya diciendo las cosas y ustedes me vayan preguntando, me vayan comentando, que no sea un monólogo, ¿no es cierto? Sino que sea algo lo más ida y vuelta posible, de manera que sea interactivo, que ustedes no se aburran, que no sea nada. Es algo interesante para todos, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, bueno, ya vamos a dar por comenzado, ¿sí? El webinario del día de hoy. Estaba avisando en Facebook que ya estábamos empezando, así que bueno.
Buenas tardes, en el día de hoy estamos brindando este webinario sobre startups, cómo invertir en startups. A ver si puedo ver los mensajes. Como siempre tengo problemas con los mensajes. Un día voy a aprender a... ok. Lo empecé este trimestre, por ahora nomás estoy metiéndome en el mundo de la finanza lo más que pueda, después ir viendo hacia dónde, me está diciendo, hacia dónde me oriento. Bueno, genial. No sé si puedo ampliar esto. Bueno, entonces, como les decía, en el webinario del día de hoy es cómo invertir en startups en Argentina. Sí, mi nombre es Verónica Musso, soy licenciada en Economía, magíster en Finanzas y estoy realizando un posgrado en Gestión de Empresas de Base Tecnológica Científica en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Y bueno, para aquellos que les interesa el tema, yo el año pasado brindé otro webinario al respecto, el cual yo estaba volviendo a escuchar y me parece que tiene información bastante interesante. Entonces, a aquellos que les interese, pueden ir a mi canal de YouTube, Verónica Mucio, y ahí van a encontrar el de Startups del 2017. Les recomiendo escucharlo porque va a tener información complementaria a la que voy a dar hoy, así no se hace aburrido, ¿no? Está bastante completo e interesante. Hoy voy a brindar otras cosas, o sea, siempre trato de ir variando y cambiando lo que digo en cada webinario, no importa cuándo lo dé, de manera de que nada, sea lo más interactivo posible y actualizado y etcétera. Bien, entonces, un segundo. Entonces, muchos el otro día planteaban en la comunidad que era una startup, ¿no es cierto? Entonces, yo acá les puse una definición de las tantas que puede haber de startups, ¿no es cierto? Es una startup es una organización humana con capacidad de cambio que desarrolla productos o servicios de gran innovación, altamente deseados o requeridos por el mercado, donde su diseño y comercialización están orientados completamente al cliente. Esto es muy importante, ¿no? Porque al estar completamente orientados al cliente, lo que estamos diciendo es que lo que hace la startup, a ver si vamos a ir desarrollando el concepto, es identificar problemas que hay y tratar de darle solución. Y la solución que quiere el cliente, no la solución que quiere el empresario. ¿Correcto? Por eso es muy importante las startups, que luego lo vamos a desarrollar. Esta estructura suele operar con costos mínimos. Esto también es muy importante. Ahora les voy a hacer... les voy a mostrar unas determinadas estadísticas y quiero que ustedes me hagan una... se den cuenta hacia dónde van esos modelos de negocios. Generalmente todas las startups de hoy en día tienen ciertas características particulares. Es muy interesante lo que vamos a ver hoy. Como yo les digo, siempre trato de ir cambiando, innovando en todo lo que voy dando, de manera que sea siempre aportar algo nuevo. Pero obtiene ganancias que crecen exponencialmente, tiene una comunicación continua y abierta con los clientes, ¿sí? Y se orienta a la masificación de las ventas, aprovechando la comunicación que brinda Internet y sus diversas plataformas. Entonces, ¿por qué es importante el tema de hoy? El tema de hoy es muy importante debido a diferentes causas. Hay un libro muy interesante que ahora vamos a ver, se los voy a mostrar. Está aquí. Lo que vamos a ver hoy es bastante completo, espero poder dar todo. Este libro, Startup Nation, Startup Israel, es un libro súper recomendable, siempre lo recomiendo, que cuenta cómo fue que Israel, que sabemos que es un pequeño territorio, muy hostil, en el sentido que no tiene tierra muy fértil, que digamos, con un clima bastante también inhóspito, sin embargo, ellos se convirtieron en una potencia. ¿Cómo lo hicieron? A través justamente, en los 80, Israel tenía una deuda del 400% con relación a su PBI. Realmente tenían muchos problemas, no sabían qué hacer, entonces se reunieron y decidieron crear justamente esto, esta noción de Startup Nation, de generación de startups, ¿sí? Entonces, es muy interesante el libro y va contando un montón de casos. ¿Eso qué significa? Eso es muy importante porque evidentemente hoy estamos en la cuarta revolución industrial, más bien la tecnológica, ¿no? Y
Y hoy realmente hay que empezar a pensar en el futuro. Los recursos naturales ya no son tan importantes y eso lo tiene mucho que ver las startups. Pensemos, por ejemplo, en el caso, ustedes han visto el caso de la hamburguesa que se fabrica en laboratorios, ¿sí? O la carne que se fabrica en laboratorios, o vinos sintéticos, o todo el tema de biomateriales. ¿Ustedes sabían todo ese tipo de cosas? ¿Sabían? ¿No sabían? Contéstenme, no me dejen sola en esta tarde gris. Ah, no es gris, hace un calor tremendo acá en Rosario. Pero bueno, ¿conocían esos casos? Bueno, nadie me contesta, nadie me dice nada. Lo cual me siento muy sola cuando nadie me dice nada. Entonces, ese tipo de modelos, ¿no es cierto?, de negocios, donde hoy la biotecnología juega un rol fundamental, son muy importantes. Hoy no es importante los recursos naturales, sino realmente la capacidad de intelectualidad que tengan los habitantes de los países. Por eso, hoy podemos estar nombrando de países como Israel, como Estonia, ¿sí? Hay muchos artículos sobre Estonia, ¿sí? Un país donde ustedes pueden tramitar la ciudadanía virtual, pueden establecer una empresa allá virtualmente, tiene un montón de beneficios, etcétera. Entonces el mundo está cambiando radicalmente. Un libro también interesante, más en lo que es América Latina, es el libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, en el cual en cada capítulo le va a contar historias, ¿sí?, de emprendedores, emprendimientos, y hacia dónde va el mundo. Eso es muy interesante porque te muestra que hoy el punto es la innovación. Por ejemplo, Perú creó todo un sistema de innovativo en lo que es la cocina culinaria de Perú, ¿no es cierto?, que tiene mucho éxito. Y así en otros países la importancia de la educación, ¿no es cierto? Si nosotros estamos diciendo que hoy lo importante es el capital humano, entonces evidentemente necesitamos tener una educación que esté adaptada a estos nuevos modelos de negocios, a este nuevo mercado laboral que se viene, donde es necesaria la creación de empresas de startups. Y estas startups, como yo les decía, como veíamos en la definición, se crean a partir de la identificación de problemas. Yo les recomiendo, ¿no es cierto?, para los que quieran empezar a inmiscuirse en estos ámbitos, empezar a ir a foros, a conferencias, a empezar a leer libros, ¿sí? Ahora les voy a mostrar varios libros que pueden leer al respecto. Ahora les voy a mostrar una conferencia que se va a hacer sobre startups en Argentina en noviembre, ¿sí? Esto es como si ustedes quisieran invertir, o sea, aquel que empezó a invertir en acciones, ¿qué tiene que hacer? ¿Un curso de qué? ¿Un curso de qué tienen que hacer si van a invertir en la bolsa? Bueno, como nadie me responde, lo voy a responder yo. Curso de análisis técnico y fundamental. ¿Correcto? Entonces, invertir en startups es diferente a invertir en la bolsa, es diferente a invertir en fideicomisos, es diferente a invertir en bonos. Cuando uno quiere empezar a invertir, tiene que capacitarse, ya sea leyendo libros, mirando tutoriales en YouTube, yendo a conferencias, etc. Cuanto más uno se capacite, más uno va a saber y más va a poder reducir el riesgo de equivocarse. ¿Estamos de acuerdo? Bien, lo mismo pasa con esto. Esto es algo muy nuevo acá en Argentina. Ahora le voy a contar un caso. Pero, como esto es nuevo acá en Argentina, hay que empezar a abrir la cabeza y empezar a capacitarse. Entonces, Crear o Morir es un libro muy interesante. Startup Nation es súper recomendable. Estos son libros que usan las startups, ¿sí? Generación de modelos de negocio y Lean Startup. Eso es bien para las startups, es ir iterando todo el tiempo de ver qué es lo que quiere el cliente y cómo lo quiere, de manera de no tener el menor fracaso posible cuando lo lanzo al mercado. Este libro es súper importante. Si yo quiero invertir en startups, lo que debo entender primeramente es hacia dónde va el mundo. Porque eso es lo que a mí me va a determinar entender si la startup en la cual yo quiero invertir tiene mercado. ¿Se entiende? Entonces, este libro, The Innatable, Understanding the 12 Technological Forces That Will Shape
Our Future, de Kevin Kelly, es muy interesante porque lo que hace es mostrarte hacia dónde va el mundo. Así como hace un ratito atrás yo le hablaba de que Holanda va a ser uno de los primeros exportadores de carne, un país que no tiene prácticamente territorio, pero que está produciendo carnes en laboratorio, y que hace un tiempo atrás, cuando yo fui a un congreso sobre innovación, veía el tema de las hamburguesas producidas en impresión 3D. Hoy esa empresa ya es una realidad, ya produce las hamburguesas, etcétera, y eso y se producen vinos sintéticos producidos a través de nada en laboratorios, no a través de la uva, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo quiero que entiendan algo muy importante de esto, varias cosas quiero que entiendan. Ay, ya. Uy. Sorry, no sé qué toqué aquí. Ahí está. Punto 1. Hay que entender hacia dónde va el mundo. ¿Sí? Hay que leer mucho, hay que leer libros de ciencia ficción, para ver cosas que pueden llegar a pasar. Hay que ir a foros, como decía, capacitarse, hacer webinarios. Acá soy yo, que hace bastante que vengo con esto. También pueden encontrar otro, así como está el webinario de esto del año pasado, que es diferente al que estoy dando ahora. También tienen otro de hace 2 años atrás, más o menos, de qué son las startups. Y les cuento todo de qué son las startups. Está muy interesante. Y bueno, y hay que dejar de tener el mito que se tiene, no el mito, sino de pensar que Argentina, porque tiene mucho territorio, tiene todo para ganar. No. Con eso justamente estamos viendo que ya el territorio, los recursos naturales, ya no son tan importantes como sí lo es tener capacidad humana. Y para eso hay que invertir en educación. Algo que a mí me parece muy interesante son los ideatones. Yo les recomiendo que cuando haya ideatones o hackatones en sus ciudades, vayan. Aunque no sepan nada, aunque vayan a mirar, no importa. Creo que es un excelente. Bueno, los ideatones son geniales. Son 3 horas donde te plantean un problema y vos tenés que generar soluciones y te juntan con gente que nunca conociste de diferentes backgrounds. Y eso es muy interesante porque lo que haces es que cada uno da su opinión y se va formando algo y se forman a veces cosas muy interesantes. Realmente el otro día fui a uno en la Universidad Austral de acá de Rosario y la verdad salí llena de energía, con un montón de ideas, con un montón de ganas, conocí gente maravillosa y nada, pensábamos en el equipo, estaba yo y había otro chico también de 42, 43 años, yo tengo 39 años, y decíamos qué importante sería generar estos ideatones desde la escuela primaria. Porque eso te permite ver justamente problemáticas e identificar soluciones. Soluciones factibles, ¿sí? Presentárselas a otros. Ahí estamos desarrollando el tema de la oratoria, de la comunicación, el tema de idear, el tema de respetar la opinión del otro, el tema de, en lugar de protestar, como hablaba el otro día con un amigo, un gran amigo, Leito, que fabrica kayaks desmontables y que ya está exportando, en lugar de protestar, proponer, ¿no? Y aceptar la idea del otro y nutrirte con la idea del otro y formar algo, ¿no? En lugar de vos, que yo, que esto, que el otro, que aquello, no. A ver, este es el problema, ¿cómo lo solucionamos, no? Y eso es muy interesante, yo se los recomiendo. Generalmente son gratis, es un excelente ejercicio para ustedes, para que después lo puedan aplicar en su vida. Bueno, tengo este problema, bueno, ¿cuáles son las factibles soluciones? ¿Con quién me puedo contactar? Empezar a ver, ¿no? En el mapa de innovación del siglo XXI, las ideas del método Lean Startup abrirán paso a la siguiente revolución industrial. ¿Sí? Es en referencia a este libro de Lean Startup de Eric Rice, que le estaba comentando. Eso es cómo se manejan. Y eso es muy importante porque si uno ve que una startup, que vamos a ver después en el tema de evaluación de las startups, uno ve que hace agua, bueno, evidentemente no está siguiendo este modelo, o algún otro modelo que surja, ¿sí? Porque en el Silicon Valley ya estos modelos ya están un poco obsoletos, hay otras cosas. Lo que pasa es que acá, según algunas personas con las cuales estuve conversando, llega la bibliografía unos 10 años atrasada, ¿no? Y eso también es muy importante de saber. Porque si la bibliografía y los métodos no llegan 10 años atrasados, nosotros en la creación de modelos de negocio de las empresas de acá también estaríamos atrasados. Entonces es muy importante tratar siempre de estar en la vanguardia.
necesario para el éxito, sino en su lugar propone un proceso que pueda aprenderse y replicarse, tanto si eres un emprendedor que está empezando como un ejecutivo de una gran empresa. En este libro encontrarás lecciones importantes para tu búsqueda de lo nuevo y lo desconocido. Todos los equipos de trabajo deberían detenerse durante 48 horas y leer el método Lean Startup. En serio, parad y leed el libro ahora. ¿Sí? Es muy interesante el libro, sinceramente. Otros libros que les recomiendo son Fundraising Field Guide, Tienes una startup, todas las claves para conseguir financiación, y el otro de cómo cerrar las rondas de negociación con éxito. Si bien esos son libros más específicos para startups y no tanto para aquel que quiere invertir en startups, es interesante para saber cuáles son las diferentes formas con las cuales se puede financiar en startups y cómo ustedes, como inversores, se pueden incorporar en ese proceso. Startups, Timeless Advice from an Angel Investor who turned $100,000 into $100 million, ¿sí? Lo que viene, como Uber, Airbnb y las nuevas empresas del Silicon Valley están cambiando el mundo. Eso es muy importante también. Equity, Crowdfunding, The Complete Guide for Startups and Growing Companies. Y The Startup Game Inside the Partnership Between Venture Capitalists and Entrepreneurs. ¿Sí? También es ahí cuenta el tema del financiamiento. Bien, estos son algunos libros que yo les puedo recomendar para que vayan leyendo y se vayan metiendo en este fascinante mundo. Estos son algunos, hay un montón de libros, hay algunos que los pueden bajar de internet, que están gratuitos, que están en ebooks, etc. Vayan comenzando a meterse en este mundo fascinante, hay un montón de webinarios o de tutoriales en YouTube, cursos gratis, etc. Con respecto al tema de capacitaciones, que yo les decía, ahora les voy a mostrar una capacitación, ¿sí? Es el Foro Argentino de Inversiones, una mirada global sobre las oportunidades de desarrollo de industria de capital privado, emprendedor y semilla. ¿Sí? Es el 29 de noviembre. Entonces, esto está organizado por la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla, y el Ministerio de Producción. Así que eso les recomiendo que, por ejemplo, vayan a de manera de que puedan estar aprendiendo sobre, yo supongo que debe ser este año, ¿no? Es que ya pasó, yo porque por lo menos no hice 2017, así que supongo que debe ser este año. Entonces, ven, acá por ejemplo, va a estar Tim Draper, ¿sí? Que es un grosso en el tema de inversiones en startups, las oportunidades del futuro, la gran oportunidad de invertir en la Argentina de hoy, bancos y desarrollo en el rol de los inversores, ¿sí? O sea, me parece que es interesante. Es una mañana, fíjense, es de 9 a 13 horas, me parece que, nada, es una excelente oportunidad de aprender, de relacionarse, de conocer gente. ¿Sí? La ARCAP, ¿qué es la ARCAP? La ARCAP es la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla. Acá ustedes pueden encontrar un montón, ven, por ejemplo, están los asuntos legales y regulatorios, Corporate Venture Capital, relaciones institucionales, investigación, etc. Van a encontrar un montón de información acerca de lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, en nuestro país. Y de todo lo que es este ámbito, ¿sí? Ahí tienen estudios, tienen noticias, etcétera. ¿Correcto? ¿Ven? Acá hay reporte, los beneficios de la ley de emprendedores, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Hay un montón de nuevas novedades después de la ley de emprendedores. Bien. A ver. También, para quien no sabe nada de lo que es una startup ni nada, este es un documental, Startup.com, un documental sobre la burbuja en Internet. Esto acá cuenta cómo fue todo el tema de cuando estallaron las burbujas, cómo se crean las startups. Está muy interesante, se lo recomiendo verlo, está en YouTube, así que lo pueden ver. Bien, entonces, estas son algunas de las recomendaciones, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se inicia una startup? Una startup, como yo le decía, se inicia acá dice live in the future ahead of your time. En realidad lo que se hace es ver cuál es el problema, ¿no es cierto? Y cómo lo puedo solucionar de la mejor manera posible con tecnología generalmente, ya sea tecnología de la información, Big Data, Internet of Things,
utilizar biotecnología, etcétera. Hoy lo que es biotecnología está a full. Antes el biotecnólogo se dedicaba solamente a hacer investigación, a publicar papers, hoy se dedican a hacer muchas startups. Entonces, viene el futuro, por eso yo le digo el tema de leer también muchos libros de ciencia ficción. La otra vez publiqué, yo soy un amante de lo que es Rusia, la literatura rusa, ciertos libros de literatura rusa, de ciencia ficción, que hoy son realidad, ¿no es cierto? Entonces es interesante indagar, es bastante divertido todo esto porque se van a encontrar con muchas cosas. What is missing in the world? O sea, ¿qué está faltando? ¿Sí? Lo escribo, ¿sí? Hago un prototipo, lo muestro ese prototipo a algunas personas, lo lanzo, disculpen. Ven acá, interactúo con el prototipo, ese sería el método de Lean Startup. Busco un co-founder, porque siempre si vas a presentarte como una sola persona, acá es muy importante el equipo, no te lo van a aceptar, ¿no? O sea, tenés que ir y buscar otros socios, otros co-keepers, los cuales te complementen. Vos podés saber mucho de tecnología, pero alguien tiene que ocuparse del marketing. Lo mismo pasa con las startups de biotecnología. Vos podés ser el genio de la biotecnología, pero alguien tiene que estar en el laboratorio y alguien tiene que salir a vender, a buscar el financiamiento, etcétera, etcétera. Registro la compañía, ahí viene todo el tema también de las SAS, que después vamos a ver, las sociedades de acciones simplificadas, que sale con la ley de emprendedores, ¿sí? Para ampliar el equity, las acciones, busco financiamiento, lo lanzo, ¿sí? Y bueno, entonces gano 1000 usuarios, crezco, ¿no es cierto?, un 5%, me mantengo en el crecimiento y lo lanzo de nuevo porque sigo interactuando y tengo el éxito, ¿no es cierto? A veces se fracasa y el punto es justamente seguir interactuando. Acá, por ejemplo, nombra el caso de Airbnb. ¿Alguien sabe cómo es el caso de Airbnb? ¿Qué le pasó a ellos? ¿Qué le pasó al principio? ¿Y qué hicieron para que después les fuese bien? ¿Se ve bien la filmina? ¿Se escucha bien todo? ¿Se va entendiendo lo que estoy explicando? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Me están escuchando? ¿Se ve bien? Sí. Oh, perfecto. Bueno. Hola, Nabel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, entonces. Bueno, ¿alguien sabe del tema de Airbnb? ¿Qué pasó? Bueno, como nadie me responde, me dicen sí, perfecto y nada. Airbnb al principio, ¿ellos qué vieron? Vieron que había una necesidad, el tema, un problema, ¿no es cierto? El problema era que la gente quería alquilar algo, ¿no es cierto? Pero que era difícil por ahí encontrar esas habitaciones, esos lugares para alquilar, y que las fotos realmente eran totalmente engañosas. Entonces crearon Airbnb. Al principio realmente no les funcionaba y se dieron cuenta que el problema era que las fotos eran muy malas, que no se podía apreciar realmente bien el lugar. Entonces lo que hicieron fue mejorar, ¿no es cierto?, las fotos, poder mostrar mejor todos los lugares, etc. Eso se dio mediante también design thinking, o sea, ver lo que quiere el cliente y lo genero a partir de las necesidades del cliente, ¿no? Encuentro una problemática, le resuelvo y le pregunto al cliente cómo es que lo quiere. Entonces mejoraron las fotos y así comenzaron a crecer y a crecer y a crecer. Realmente Airbnb hoy creo que es una insignia clave de lo que es la economía colaborativa, así como Uber, etc. Y esto es muy importante por cosas que les voy a contar en un segundito. Entonces, ¿cuáles son las etapas de una startup? Start Burst, entonces me voy a financiar con las founders. Después tengo el Customer Discovery, entonces a una ronda de lo que se llama Fools, Friends and Family. El Customer Validation, que hago una ronda SEED, o sea, capital semilla y la financiación pública. Customer Creation, entonces me voy y me busco una aceleradora, financiación pública y una serie A de los Venture Capitals. Y la Company Creations, tengo series B y tengo, bueno,
Acá lo que hago es, obviamente, para poder invertir en startups, yo tengo que entender bien cuál es la hipótesis, ¿sí? La hipótesis es que la gente quiere conectarse con otras, o sea, tengo una habitación libre y quiero conectarme con otra persona que quiere esa habitación libre, yo le cobro un alquiler, ¿no es cierto? Le muestro esa habitación de la mejor manera posible con una foto, y bueno, la hipótesis tiene que ser válida, tiene que haber un mercado y tiene que haber métricas validadas. Obviamente cuando está en la Startup Birth no hay métricas porque recién tengo la idea, pero después cuando empiezo a tener el Customer Discovery ya ahí empiezo a tener métricas y cuanto más me voy consolidando, más métricas que me permiten ver que realmente tengo razón en lo que estoy planteando con mi hipótesis de base, es lo correcto, ¿no es cierto? Bien. Entonces, dentro de las fases del desarrollo, lo que tengo es, siguiendo lo que es el libro de Steve Blank y Bob Dorff, tengo Startup First, ¿sí? Que es antes incluso de empezar el proceso de descubrimiento del negocio, toda nace con una idea y la unión de los fundadores en una de las fases de máxima creatividad del desarrollo de la startup. Descubrimiento de los clientes, la traducción de la visión del fundador en hipótesis que deben ser probadas mediante experimentos. El objetivo es encontrar los primeros clientes y el mercado y en definitiva descubrir si puede haber negocio. Muchas startups empiezan a buscar dinero acá cuando solamente tienen la idea. Entonces no tienen esto y eso es muy riesgoso. Hay que empezar a invertir en startups que estén más acá en la validación de los clientes, Customer Validation. Entonces, donde hay que mostrar que el negocio se identificó en la fase anterior puede ser escalable, repetible y rentable, y que en las dos fases hay que gastar lo estrictamente necesario y lo mínimo posible. Creación de los clientes. El modelo de negocio escalable, válido en dos fases anteriores, toca acelerar para aumentar la demanda y las ventas aproximadas al break-even de la startup para equilibrar la caja. Creación de la empresa, Company Creation. En este momento la startup pasa a ser empresa y dejamos de buscar y empezar a ejecutar. ¿Correcto? Esto es el ciclo, ¿no? O sea, yo tengo una idea, ¿no es cierto? Este es el Death Valley, que es que generalmente las empresas se funden ahí si no logran despertar. Hay uno interesante con respecto al tema del financiamiento. Hay algunos que sugieren que si realmente, que si no tenés una buena estructura, realmente por más financiamiento que tengas, si la hipótesis tuya no es buena, realmente por más plata que te den, vas a fracasar igual. Lo importante es que realmente exista un mercado, que tengas una hipótesis buena, que el mercado que sea escalable. En lo que es América Latina, las startups, solamente Brasil tiene un mercado propio que puedes quedarte con eso. Ahora, si es una startup que nace en Argentina o en otro de los países, necesita realmente desde el principio, desde la idea, estar pensando en un mercado regional por una cuestión de tamaño, ¿sí? Ahora, ¿qué ciudades tienen más startups? Las startups son muy importantes y muchos gobiernos y muchas ciudades están muy interesadas en el desarrollo de las startups, ¿correcto? ¿Por qué? Porque genera todo un movimiento en el sentido de vinculación de los emprendedores con los bancos, con financiamiento, con los inversores, con capacitaciones, etc. Entonces, vemos que Tel Aviv tiene 1.500 emprendimientos tecnológicos y cientos de aceleradoras y espacios de coworking. Y es una de las ciudades con más startups fuera de los Estados Unidos. Moscú es otra, entre el 2011 y el 2016 aparecieron 6.000 empresas tech en la capital rusa y aquí las startups pueden aprovechar todo el soporte gubernamental. Estocolmo se le llama la fábrica de unicornios y su capital alberga más de compañías multimillonarias que cualquier otra ciudad del mundo. La más conocida es Spotify, que últimamente en la comunidad Amigos de las Finanzas hemos estado publicando su salida a la bolsa y cómo le ha estado yendo, ¿sí? En Estocolmo hay 22.000 startups tecnológicas. Bangalore, en la India, ¿sí? Es una startup que ostenta alrededor de 4.900 empresas tech que suman entre todas 2,3 millones de dólares de inversiones de acuerdo a la compañía consultora de Compass. En este sentido, el director de la consultora, dijo el portal mencionado que la mitad de las startups en la India se ubican en Bangalore.
Singapur en 2020 habitarán 188.000 millonarios y en el 2015 Singapur se ubicó en el 10º puesto entre las hubs globales más importantes según Compass. La mayoría de las empresas ubicadas allí se dedican al e-commerce, logística y propiedades. En Boston, sí, también está llena de startups y ahí lo que hay es muchas son startups del tipo de biotecnología. Los Ángeles también incluyó, está llena de startups, ya lo sabemos, porque se ubica en el Silicon Valley. Berlín, los trabajadores de empresas tecnológicas están enamorados de la capital alemana y allá están el SoundCloud y Delivery Hero. En París podemos ver que algunas de esas startups que se iniciaron allá son BlaBlaCar, un servicio de viajes estilo Uber, y Deezer y Spotify de origen francés. Y Londres también tiene muchas startups, ¿sí? Acá podemos ver a las ciudades del mundo donde hay más startups, ¿sí? Y de tipo de startups. Vemos que están las que se dedican a todo lo que es Big Data, Cybersecurity, E-Commerce, EdTech, FinTech, Hardware, Healthcare, Investment and Software, Media, Mobile and Software and Services on Demand, Real Estate, Social, Other y Virtual Reality y Realidad Aumentada. ¿Sí? Entonces, vemos acá dónde se están ubicando. Esto es muy interesante. Y ahora vamos a ver algo más. Y quiero que ustedes participen en esto. No me dejen sola, por favor. Acá vemos algunas de las más importantes startups del mundo. Bueno, vemos ahí que podemos encontrar a qué. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven? ¿Qué están nombradas ahí? Participen, porque si no yo me siento muy sola y siento que nada, que estoy en... nada, sola. ¿Qué pueden ver? ¿Qué empresas tienen ahí? ¿Ustedes las conocen? Bueno, les voy a ir comentando un poco. Uber ya sabemos, sí, son viajes compartidos y nació en Estados Unidos. Didi Chunshin son viajes compartidos, pero en China. Está en 400 ciudades y tiene 400 millones de usuarios. Después tenemos a Xiaomi, también de China, que diseña y vende productos de tecnología. Después nos encontramos con Airbnb, de la cual ya estuvimos hablando, conectan personas con espacio. Lucom, ¿sí? También de China, es el segundo prestamista peer-to-peer, propiedad de Ping y an Insurance Group, que tiene que ver con todo el China Internet Plus Holding. Después vemos a China Internet Plus Holding, bueno, también de China. O sea, vemos que China realmente tiene mucho de esto, de estas startups. Y si vamos a analizar el tipo de empresas que son todas empresas de ¿qué? De economía colaborativa. Por eso, entender los nuevos modelos de negocios, sí, es muy importante. Porque si una empresa no está con modelos de negocios que son obsoletos, no va a funcionar en esta nueva economía. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para uno poder invertir en una startup, tiene que ver los modelos de negocios, la innovación, la importancia económica, el potencial, la escalabilidad, el nivel de alcance y las proyecciones. Las más importantes startups son de FinTech, e-commerce, marketing digital, user experience, security and assistance, entertainment, smart cities, health tech y IoT, o sea, Internet of Things. ¿Sí? En lo que es Argentina, lo que más podría estar funcionando es todo el tema de agrotech, ya que acá tenemos, bueno, muchísimas hectáreas de campo, somos un país con tradición agrícola ganadera, pero también tenemos interesantes polos que podemos aprovechar en todo lo que es medicina y machine learning. Y las FinTech, como hemos venido publicando también en la comunidad de amigos de las finanzas, están teniendo mucho interés dentro de tanto de los emprendedores como dentro de los inversores.
Pero solamente Brasil es autosustentable. Todas las otras tienen que empezar a pensar desde el momento cero en los mercados regionales e incluso globales, porque si no, no van a tener esa escalabilidad que uno pretende y no van a poder ser rentables. Bien. Algo que es importante, como yo les decía, es ver si las hipótesis son sensatas, ver las métricas. Y acá es un mercado de alto riesgo, pero las recompensas son altas. Si ustedes agarran y van y miran, hay una entrevista que yo le hice a Arrieta hace 2 años atrás aproximadamente. Yo después la voy a colgar en la página para que la puedan escuchar. Es muy interesante y él cuenta todas sus experiencias, ¿sí? Estas son empresas generalmente que tienen un bajo costo de implementación, tienen más riesgo alto y tienen una gran retroalimentación todo el tiempo. Bien, y acá hay también algo interesante también en comprender, como yo les decía, los nuevos modelos de negocio y también comprender, por ejemplo, todo lo que es en qué tipo de mercado está, ¿no? Y hay un libro interesante que se llama Océano Rojo y Océano Azul, donde a veces estas startups, dicen estar en el mercado azul. El mercado rojo es el que ya está minado de empresas que hacen todo lo mismo. Y el mercado azul, el océano azul es aquel donde hay pocos, no hay tanta competencia porque hay innovación, etc. Pero a veces están mirando un mercado, las startups de océano azul, donde no hay nadie pescando, ¿no? A veces uno está lo que sucede muchas veces es que a veces el emprendedor está viendo muy adelantado el futuro y no es que esté mal lo que está haciendo, sino que mira el futuro y que los otros no pueden ver, ¿no? Por eso son emprendedores, porque ellos tienen otra mirada del mundo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa con las startups en Argentina? Según ¿no? ¿Están entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que me quieran preguntar antes de proseguir? Hola. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo? ¿Que alguien me conteste? ¿No? Bueno. Gracias, Matías. Bien, entonces, según el Global Entrepreneurship Monitor, ¿sí? La innovación es una actividad emprendedora aumenta con el desarrollo del nivel económico del país. Según el GEM del 2015, la actividad emprendedora en Argentina está impulsada por dos fenómenos. Por un lado, el proceso inflacionario y, por otro lado, la búsqueda de empleos. En Argentina tenemos a Guaira, en NXTP Labs, ¿sí? Y otras que son aceleradoras, ¿sí? Bueno, y como yo les decía, acá hay toda una serie de la nueva cama de emprendimientos basadas en Internet, energía renovable, biotecnología, medicina digital, energías, etc. Yo les recomiendo escuchar el video del año pasado porque ahí hablo de un montón de desarrollos en el mercado, no solamente en Argentina, sino en el mundo, para entender hacia dónde se va. ¿Sí? No lo quiero repetir porque este año intenté abarcar otras cuestiones. Bien, según el informe de Tecnolatinas realizado por NXTP Labs, el apoyo de FOMIM, donde se analizaron 5.000 compañías de América Latina, nacieron entre el 2001 y el 2017, detalla que actualmente hay 124 firmas que valen unos 25 millones de dólares, 20% son argentinas. El 9 total son unicornios, o sea que valen 1.000 millones de dólares y se encuentran en Mercado Libre, Despegar, OLX y Globan. ¿Se acuerdan que el otro día hice un post sobre Globan? ¿Se acuerdan? Creo que estuvo interesante ese post porque disparó un montón de cosas. Y yo acá les quiero mostrar el tema de Mercado Libre. Ay, no se ve. Porque siempre me pasan cosas a mí. Un segundo. Ahí está. Mercado Libre. Acá pueden ir viendo cuánto está cotizando. ¿Sí? Entonces me parece interesante analizar estas empresas, ¿no es cierto? El Mercado Libre hoy en día vale más que YPF.
Entonces, miren cómo está la acción y está creciendo, ¿cierto? Me parece súper interesante. Entonces, me parece muy interesante entender hacia dónde va el mundo. Si vale más que YPF, evidentemente, es porque el mundo, ¿no es cierto?, ya no tiene tanto en cuenta todo el tema de recursos naturales y sí el tema de tecnología. Y entonces hay que empezar a buscar otras opciones de inversión, ¿no? Entonces, como las FinTech, etcétera. Ahí vamos. Entonces, el Estado está involucrándose en esto, en facilitación de los capitales semilla, y para ello creó el Fondo Nacional de Capital Emprendedor y está destinado a financiar proyectos de alto impacto. Capital mínimo de 30 millones, de los cuales el 40% es inversión pública y demás están administradores privados seleccionados para los proyectos. Ahora, ¿cómo invertir en startups? ¿No? Bueno, yo ya les estuve contando varias cuestiones, el tema de mirar la hipótesis, las métricas, mirar que estén en un mercado azul, pero que haya gente pescando, leer libros, ir a foros, capacitarse, etcétera, etcétera. Es muy importante mirar el mercado, ¿sí? Y mirar el equipo emprendedor, ver la compenetración, el esfuerzo, la pasión, la capacidad de aprender y crecer, la experiencia como equipo, objetivos compartidos, perfiles complementarios. Si ya tienen realmente experiencia en startups, experiencia en el mercado, si son personas que están que saben de lo que están haciendo, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Si hay complementariedades entre las personas que estén en el equipo, de manera de que uno haga marketing y el otro pueda hacer otra cosa. Bueno, después tenemos el blockchain para financiar startups. No sé si ustedes sabían. Entonces, las ICO son una forma de financiarse gracias al uso de blockchain. ¿Sí? Y entonces una base de datos descentralizada que permite almacenar y transmitir y confirmar datos de una forma segura y eficiente. Hasta la fecha, su aplicación más frecuente ha sido ofrecer alternativa a los actuales sistemas de pago. Entonces, de las manos de smart contracts, los contratos inteligentes y blockchain, la cadena de bloques, nace un innovador modelo bancario que sin dudas marcará la diferencia y se denomina PayPro. Este es uno, ¿no es cierto?, que se ha financiado a través de lo que es blockchain, ¿sí? Los smart contracts. Esto se asemeja a una máquina expendedora, es decir, cuando un usuario introduce la criptomoneda, a cambio recibe un token digital. Acá hay un artículo del Cronista donde habla un poco de cómo se pueden financiar las startups utilizando blockchain, ¿sí? A una tasa cero en lugar de financiarse con venture capital, etc. Bien. Y acá, por ejemplo, hay una página, ¿sí?, que te permite crear tu propia moneda para poder financiar tu startup. Muchas startups, ustedes saben que nosotros tenemos la comunidad de inversores en criptomonedas, donde yo publico mucha información al respecto, y muchas startups que se han financiado de esta manera. Si quieren pueden chusmear esa página que está muy interesante y siempre estamos hablando de lo que son las criptomonedas. Las tecnologías blockchain están ganando terreno, permitiendo ahora que las tecnologías de las startups aumenten significativamente las cantidades de financiamientos en criptoactivos. Las ICOs están mejor adecuadas para proyectos de inversión pequeños y medianos, pero no deben limitarse únicamente al sector tecnológico. Vemos un gran potencial para llevar la innovación financiera de criptoactivos al sector de la economía, en particular de proyectos de exploración y desarrollo de metales y minería. ¿Sí? Entonces, como habíamos hablado, la ley de emprendedores facilita mucho este tema de invertir en las startups. Entonces, por un lado, con la ley de emprendedoras sancionadas del año pasado, se creó la Sociedad de Acciones Simplificadas, ¿sí? Pero también se creó el tema no se creó, o sea, se incorpora, se regularizó el tema de la figura del crowdfunding, o financiamiento colectivo, ¿sí? Que son una fuente de recursos para empresas que necesitan inversión en capital. La ventaja del financiamiento colectivo es que fomenta la aparición de pequeños inversores que desean financiar nuevas startups. Estos sistemas online serán regulados por la Comisión Nacional de Valores. Y el apoyo en la creación de fondos de capital de riesgo son otros de los ejes de la nueva ley, es desarrollar la industria del venture capital. Esta industria estaba totalmente inexistente en Argentina. Con esta nueva ley de emprendedores comienza a tener un poquito de relevancia, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora yo les voy a contar todos los beneficios impositivos que hay, ¿sí? Todo tiene que ver con todo. Bien, entonces,
Entonces, para apalancar los nuevos emprendimientos, los cuales necesitan financiarse para crecer y expandirse. Para ello se crea un registro de instituciones de capital emprendedor y un fondo fiduciario para el desarrollo de capital emprendedor que tendrá como misión poder financiar y apoyar a instituciones como fondos, aceleradoras e incubadoras para que puedan apoyar e invertir en emprendimientos. El objetivo final es desarrollar el ecosistema de capital emprendedor argentino donde los emprendedores pueden acudir a financiar los proyectos. ¿Sí? Súper interesante. Los unicornios ya hablábamos lo que eran y los beneficios de la ley de emprendedores. Entonces, ya un poco hablamos de esto. Ahora el tratamiento impositivo para si yo voy a invertir. Entonces, eso creo que es importante. Entonces, ¿cómo pueden? Vamos a hacer un recap. Para poder entender cómo invertir, primero yo tengo que empezar a hacer cursos, leer libros, que yo ya le mostré libros, le mostré las páginas, ahora se las vuelvo a mostrar nuevamente, cuando me deje mi mouse. Entonces, el foro argentino es un momento interesante, la ARCAP, ¿sí? Acá tenemos inversiones en Argentina, que esto es también, le va a mostrar un montón de información al respecto, ¿sí? ¿Ven? Entonces acá van a ver si soy inversor, soy emprendedor, cómo se pueden financiar. Acá van a encontrar un montón de información, chicos. Y South Ventures también, que es como lo que hace, bueno, es justamente ustedes pueden en esta generar aportes, ¿sí? Y invierten en startups. Esta es una, hay un montón hoy de otras entidades donde ustedes pueden entrar a financiar startups y de esa manera ustedes hacen como una cartera de startups con un rendimiento X, ¿no es cierto? Hay diferentes formas, cada una. Anabel, ¿sí? ¿Querés hacerme alguna pregunta? Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, me dicen, ¿sí? Perdonen que está el guapa full, ahora lo voy a silenciar. Están organizando un asado para mañana en la maestría y nada. Yo no puedo ir porque yo me tengo que volver a Rosario y encima soy prácticamente vegana, así que bueno. Entonces, ¿cuáles son los beneficios impositivos? ¿Sí? Los aportes realizados por inversores en capital emprendedor, posibilidad de deducir de la determinación del impuesto a las ganancias de acuerdo con los requisitos y porcentajes que establece la reglamentación. Sí, la recomendación de libros ya la hice al principio, Anabel, así que después cualquier cosa, yo entiendo que esto se está grabando, así que cualquier cosa fue hecha en el principio, porque ya estamos medio sobre la hora, así que nada, voy a más o menos terminar esto y fui explicando por qué leer cada uno de esos libros. Entonces, la deducción del impuesto a las ganancias no podrá exceder el 75 o el 85% para determinadas zonas de menor desarrollo y con menor acceso al financiamiento de los aportes realizados con un tope del 10% de la actividad neta sujeta a impuesto del ejercicio o proporcional a los meses de inicio de actividades. Mantenimiento de la inversión por el término de 2 años para hacer efectivo el beneficio. Devolución total o parcial de la inversión, incorporar el ajuste y devengar los intereses. Y ahí sí, el Instituto de Inversores, o sea, de capital de emprendedor, debe expedir un certificado con los aportes de los inversores, siendo responsable solidario por información falsa. ¿Sí? La vigencia de los beneficios para inversores se aplicará retroactivamente al 1 de julio del 2016. Y en este caso, siempre el beneficio obtenga el registro como tal en un plazo no mayor a 90 días desde la entrada en vigencia de la reglamentación de la presente. No aplicabilidad, beneficios no resultarán aplicables en caso de la inversión se efectivice luego que el emprendimiento pierda su calidad como tal. Bueno, estos son los links que yo les había dado y estos eran los libros que yo les había recomendado que lo hice al principio. Bueno, más o menos esa es la forma de invertir en startups. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta que me quieran realizar? Hola, ¿tienen alguna duda, alguna consulta?
Hola. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que me quieran preguntar? Si no, vamos a ir dando por terminado el webinario del día de hoy. Sí, espero que les haya parecido de interés, que les haya servido de algo, que puedan, no sé, que sea un disparador para un montón de cosas. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna consulta, algo? Bueno, muy claro, me dice Anabel. Hay que estudiar primero y esto sirve de guía. Claro, sí, hay mucho por estudiar acá. Esto no es sencillo, pero hay que empezar a ver estas diferentes opciones, porque las acciones en Argentina son de sectores tradicionales, mientras que muchas de estas empresas después se convierten en empresas consolidadas como Airbnb, Spotify, que cotizan en bolsa. Entonces, bueno, hay que empezar a ir viendo. Ya después vamos a empezar a hacer algunos cambios en la comunidad de amigos de las finanzas, o bien se generará otra comunidad en la cual voy a empezar a hacer análisis de Spotify, Netflix, etcétera, porque me parece que hay que empezar a entender, viendo todo lo que es las nuevas tecnologías, etcétera. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario o algo? Gracias, Anabel, por tus comentarios. Acá hay mucho por estudiar, mucho que leer, porque esto es nada simple. Eso es algo totalmente nuevo. En Argentina, en otros países del mundo, se invierte muchísimo en startups. Aston Kutcher y muchos cantantes o gente del espectáculo invierten en startups en el Silicon Valley, ¿sí? Eso lo cuento, por ejemplo, en el webinario del año anterior. Les recomiendo nuevamente que yo los voy a postear ahora todos en la comunidad. Está interesante y cuento un montón de cosas que no conté acá para que no volviera a repetir lo mismo por si había gente que era la misma, ¿sí? Bueno, gente, algo más, algo que me quieran preguntar, cualquier cosa saben que pueden escribirme a mi Facebook o cualquiera de mis redes sociales, estoy a su total disposición. Espero que esto haya sido algo diferente, algo más innovador y bueno, hay que empezar, esto es algo muy nuevo en Argentina, muy nuevo, ¿sí? No así en el exterior, pero hay que empezar a ver estas opciones, ¿sí? Y para esto hay que capacitarse. Bueno, díganme si les queda alguna duda, alguna consulta, algo. ¿Nada? Bueno, gente, gracias por haber estado acá un miércoles a la tarde. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa estoy a su entera disposición. Que tengan una excelente semana, disfrútenla mucho. Y nada, estoy a su disposición. Que tengan un muy buen día. Adiós, nos vemos la próxima.